megaoperativo en plena zona residencial de Culiacán deja al menos 5 elementos armados detenidos y un arsenal asegurado. Las autoridades confirman el desmantelamiento de una casa de seguridad en Valle Alto, mientras que fuentes extraoficiales apuntan a que entre los capturados se encuentra un operador de alto nivel vinculado a la estructura de los Chapitos. El pasado 26 de noviembre, las calles del fraccionamiento Valle Alto se convirtieron en escenario de un despliegue sin precedentes que mantuvo en vilo a los habitantes de este sector norte de la capital sinaloense. Alrededor de las 13:15, un reporte de inteligencia alertó sobre la presencia de un grupo armado atrincherado en un domicilio ubicado en una privada del Boulevard Paseo Toscana, casi esquina con el Boulevard Álvaro del Portillo. La coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y elementos de la Policía Estatal de Sinaloa desencadenó un operativo que se extendería por varias horas, con helicópteros sobrevolando la zona y unidades blindadas estableciendo un perímetro de seguridad que paralizó la circulación en varios kilómetros a la redonda. Según diversas fuentes cercanas a la investigación, el inmueble asegurado funcionaba como punto estratégico para las operaciones de una célula del crimen organizado que ha mantenido actividad constante en la región. De acuerdo con medios locales, las primeras imágenes captadas por residentes mostraban movimiento inusual de vehículos con reporte de robo y sujetos armados intentando escapar por los techos de las viviendas aledañas. La escena provocó alarma inmediata entre los vecinos, quienes reportaron a través de redes sociales la magnitud del despliegue policial y militar. Los elementos de seguridad lograron asegurar a 5 personas al interior del domicilio, aunque algunas fuentes extraoficiales elevan la cifra a 6 detenidos. Ninguno de los capturados presentó resistencia armada directa al momento del arresto, lo que permitió que el operativo se desarrollara sin intercambio de disparos ni personas lesionadas. Sin embargo, testigos de la zona reportaron que al menos 2 o 3 sujetos lograron escapar saltando entre los techos de las casas vecinas, lo que obligó a las autoridades a extender el perímetro de búsqueda hasta entrada la noche. Lo asegurado en el interior de la casa de seguridad evidencia la preparación y capacidad de fuego del grupo. Según el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las fuerzas federales y estatales confiscaron varios rifles de asalto, entre ellos posibles fusiles AK-47 y M4, además de una ametralladora calibre 50. El arsenal incluía decenas de cargadores abastecidos, municiones de diversos calibres y equipo táctico utilizado para operaciones de combate. Las imágenes filtradas en redes sociales muestran el armamento dispuesto sobre el piso del domicilio, confirmando que se trataba de un grupo preparado para enfrentamientos de alta intensidad. Además del arsenal, los elementos aseguraron al menos un vehículo con reporte de robo, identificado de manera extraoficial como un Volkswagen Golf de color negro sin placas de circulación. Este tipo de vehículos ha sido utilizado recurrentemente por células del crimen organizado en Culiacán para desplazamientos discretos por zonas urbanas, evitando levantar sospechas con troconas o unidades blindadas que resultan más visibles para las autoridades. Habitantes de Valle Alto señalaron que en días previos habían observado movimiento sospechoso de este mismo vehículo en calles aledañas, circulando a diferentes horas sin un patrón definido. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un comunicado oficial confirmando que el domicilio funcionaba como guarida de un grupo armado, utilizado como refugio y centro de operaciones para actividades delictivas en la región. Aunque el documento oficial no especifica la filiación criminal de los detenidos, diversas fuentes periodísticas y reportes extraoficiales apuntan a que la célula desarticulada mantiene vínculos con la facción de los Chapitos, estructura que ha intensificado su presencia en el norte de Culiacán tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio del año pasado. Valle Alto no es un nombre desconocido en el mapa de la violencia que sacude a Sinaloa. Este fraccionamiento de clase media alta se ha convertido en punto recurrente para el establecimiento de casas de seguridad, debido a su ubicación estratégica, su urbanización discreta y la facilidad de acceso a rutas de escape hacia las afueras de la ciudad. La zona ha registrado múltiples operativos en las últimas semanas, todos vinculados a la guerra territorial entre las facciones que disputan el control de la plaza de Culiacán. Tan solo 5 días antes de este operativo, el 21 de noviembre, elementos de seguridad detuvieron a 4 personas en esta misma zona, entre ellas un menor de edad. En aquella ocasión, el arsenal asegurado incluía un fusil AK-47, un RAC-47, 2 rifles M4, una ametralladora M240,
30 cargadores, chalecos balísticos y otro vehículo Golf sin placas. La similitud en el modus operandi y el tipo de armamento sugiere que ambas células podrían formar parte de una misma estructura criminal operando en Valle Alto. El 7 de noviembre, un enfrentamiento en el fraccionamiento Espacios Barcelona, ubicado también en el norte de Culiacán y cercano a Valle Alto, dejó 5 detenidos y un sicario abatido. En aquel operativo, las autoridades aseguraron armas, explosivos y equipo táctico, evidenciando el nivel de preparación de los grupos que operan en esta zona de la ciudad. Los reportes indican que tras verse superados en número y potencia de fuego, los elementos armados intentaron huir en vehículos que posteriormente fueron abandonados e incendiados en brechas de terracería. El 11 de octubre, una caseta de la Policía Estatal, ubicada precisamente en Valle Alto, fue atacada por sujetos armados que se desplazaban en una camioneta Tiguan. Un elemento resultó lesionado por esquirlas durante la agresión, que formó parte de una ola de ataques contra infraestructura policial registrados en Culiacán durante ese mes. Los agresores lograron escapar sin que hasta el momento se haya reportado detención alguna relacionada con ese incidente. Testigos de la zona reportaron que durante el operativo del 26 de noviembre, el pánico se apoderó de las familias que habitan el fraccionamiento. Madres de familia que se dirigían a recoger a sus hijos de las escuelas fueron obligadas a desviarse por calles alternas, mientras que comercios y negocios cerraron sus puertas de manera preventiva. Los vecinos permanecieron resguardados en sus hogares durante varias horas, siguiendo las recomendaciones de las autoridades que mediante altavoces solicitaban mantener la calma y no salir a las calles. Las imágenes captadas por residentes muestran helicópteros de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano sobrevolando a baja altura, rastreando los techos de las viviendas en busca de los elementos que lograron escapar. Los videos difundidos en redes sociales evidencian el nivel de despliegue, decenas de unidades blindadas, elementos con equipo táctico completo y el cierre total de accesos al fraccionamiento. Habitantes señalaron que el operativo fue uno de los más grandes que han presenciado en la zona en los últimos meses. De acuerdo con medios locales, entre los detenidos se encuentra un sujeto que las autoridades investigan como posible operador de nivel medio dentro de la estructura de los Chapitos. Aunque la identidad no ha sido revelada oficialmente y las autoridades no han confirmado el rango del individuo, fuentes extraoficiales señalan que el tipo de arsenal, la ubicación de la casa de seguridad y la reacción del grupo al verse descubierto sugieren que no se trataba de elementos de bajo perfil. La casa asegurada presenta características recurrentes en este tipo de inmuebles utilizados por el crimen organizado. Ubicación en fraccionamiento cerrado, discreción en el exterior para no llamar la atención, reforzamiento en puertas y ventanas, y sistema de vigilancia conectado a las calles circundantes. En septiembre del año en curso, autoridades estatales desmantelaron un centro de videovigilancia clandestino, operado por grupos criminales precisamente en Valle Alto, lo que evidencia el nivel de control que estas células intentan mantener sobre ciertas zonas de la ciudad. Culiacán atraviesa uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Desde la captura del Mayo Zambada en julio de 2024, la guerra entre las facciones de los Chapitos y los Mayos ha dejado más de 1,000 homicidios en lo que va del año 2025. La capital sinaloense registra un promedio de 5 a 10 incidentes violentos diarios, incluyendo balaceras, bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos entre grupos armados. El reacomodo violento de las fuerzas criminales en Sinaloa ha convertido a zonas residenciales como Valle Alto en escenarios de operaciones tácticas, tanto de las células del narco como de las fuerzas federales. La estrategia de los grupos armados de establecer casas de seguridad en fraccionamientos de clase media y alta responde a la necesidad de pasar desapercibidos y mantener cercanía con rutas de escape hacia las zonas serranas o rurales, donde mantienen mayor control territorial. El norte de Culiacán, donde se ubica Valle Alto, ha sido históricamente bastión de operadores vinculados a la estructura de los Chapitos. La zona ofrece ventajas estratégicas, proximidad al aeropuerto internacional, acceso directo a la carretera que conecta con Navolato y a las brechas que conducen hacia la sierra, además de la infraestructura urbana que permite movimientos discretos. Sin embargo, esta misma ubicación la ha convertido en objetivo prioritario de los operativos de las fuerzas federales y estatales. Según el noticiero local que dio cobertura en vivo al operativo, el perímetro de seguridad establecido por las autoridades abarcó varias manzanas alrededor del domicilio asegurado. Los elementos desplegados implementaron retenes improvisados en los accesos principales al fraccionamiento,
revisando vehículos y solicitando identificación a las personas que intentaban ingresar o salir de la zona. La búsqueda de los prófugos se extendió hasta pasadas las 20 horas, cuando finalmente se levantó el cerco, aunque se mantuvo vigilancia en puntos estratégicos. La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía Estatal, ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la estructura criminal a la que pertenecen los detenidos, así como las actividades específicas que realizaban desde esa casa de seguridad. Los interrogatorios permitirán establecer si el grupo participó en hechos violentos recientes registrados en Culiacán, incluyendo homicidios, desapariciones o enfrentamientos con grupos rivales. El 24 de noviembre, apenas 2 días antes del operativo en Valle Alto, se registró un ataque armado contra una gasolinera ubicada cerca del Seminario Mayor de Culiacán, en el que resultaron lesionadas varias personas. El 27 de noviembre, horas después del operativo, un adolescente fue asesinado en el fraccionamiento Cañadas, en un ataque perpetrado por sujetos en motocicleta. Estos incidentes forman parte de la ola de violencia que no cesa en la capital sinaloense, a pesar del refuerzo de las fuerzas federales. Las Madres Buscadoras de Sinaloa, que han registrado más de 500 desapariciones en lo que va del año en el estado, realizaron en septiembre una vigilia exigiendo a las autoridades frenar la violencia y esclarecer el paradero de sus familiares. La situación de inseguridad ha generado en la población un sentimiento de miedo constante, donde incluso actividades cotidianas como trasladarse al trabajo o llevar a los niños a la escuela se han convertido en situaciones de riesgo. En redes sociales, usuarios de Culiacán han expresado su hartazgo ante la persistencia de la violencia. Comentarios en plataformas como X y Facebook reflejan la percepción de que los operativos, aunque necesarios, no han logrado detener la espiral de enfrentamientos y ataques. La violencia no para en Culiacán, a pesar de más fuerzas federales, señaló un usuario que ha documentado varios de los incidentes recientes en la ciudad. El operativo del 26 de noviembre representa un golpe significativo a las estructuras que operan en Valle Alto, pero especialistas en seguridad advierten que mientras persistan las condiciones que generan la disputa territorial, nuevas células ocuparán los espacios que dejan las que son desmanteladas. La guerra entre los Chapitos y los Mayos no muestra señales de disminución, y Culiacán continúa siendo el epicentro de un conflicto que ha cobrado miles de vidas y ha sumido a la población en una crisis de seguridad sin precedentes. Las autoridades estatales han reiterado su compromiso de mantener los operativos coordinados con las fuerzas federales para desarticular las células del crimen organizado que operan en zonas urbanas. El gobernador de Sinaloa ha señalado en repetidas ocasiones que la estrategia de seguridad busca recuperar los espacios públicos y garantizar la tranquilidad de las familias sinaloenses, aunque los resultados hasta el momento no han logrado revertir la tendencia al alza en los índices delictivos. El caso de Valle Alto refleja la complejidad del fenómeno criminal en Sinaloa, donde grupos con alto poder de fuego y capacidad logística han logrado establecer presencia en zonas residenciales, difuminando la línea entre los espacios controlados por el crimen organizado y aquellos donde la población civil desarrolla su vida cotidiana. La detección y desmantelamiento de estas casas de seguridad requiere trabajo de inteligencia constante y coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y corporaciones de seguridad. Mientras se desarrollan las investigaciones sobre los 5 detenidos y se analiza el material asegurado, la población de Culiacán observa con atención si este operativo representa un punto de inflexión en la estrategia de seguridad o si, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se trata de un episodio más en la larga lista de enfrentamientos y detenciones que no han logrado devolver la paz a la capital sinaloense. El destino de los capturados quedará en manos de las autoridades judiciales, que determinarán su situación legal conforme avancen las investigaciones sobre su participación en actividades del crimen organizado. El caso de Valle Alto refleja la complejidad del fenómeno criminal en Sinaloa, donde grupos con alto poder de fuego y capacidad logística han logrado establecer presencia en zonas residenciales, difuminando la línea entre los espacios controlados por el crimen organizado y aquellos donde la población civil desarrolla su vida cotidiana. La detección y desmantelamiento de estas casas de seguridad requiere trabajo de inteligencia constante y coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y corporaciones de seguridad. Mientras se desarrollan las investigaciones sobre los 5 detenidos y se analiza el material asegurado, la población de Culiacán observa con atención si este operativo representa un punto de inflexión en la estrategia de seguridad
O si, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se trata de un episodio más en la larga lista de enfrentamientos y detenciones que no han logrado devolver la paz a la capital sinaloense. El destino de los capturados quedará en manos de las autoridades judiciales, que determinarán su situación legal conforme avancen las investigaciones sobre su participación en actividades del crimen organizado. Mientras se desarrollan las investigaciones sobre los 5 detenidos y se analiza el material asegurado, la población de Culiacán observa con atención si este operativo representa un punto de inflexión en la estrategia de seguridad, o si, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se trata de un episodio más en la larga lista de enfrentamientos y detenciones que no han logrado devolver la paz a la capital sinaloense. El destino de los capturados quedará en manos de las autoridades judiciales, que determinarán su situación legal conforme avancen las investigaciones sobre su participación en actividades del crimen organizado.